En este tutorial vamos a trabajar las herramientas de elementos finitos en Solid Edge, es decir, vamos a simular las condiciones de trabajo de una determinada pieza y los resultados de este estudio nos darán las deformaciones y desplazamientos de esta pieza. Bien, para ello trabajaremos con la pestaña de simulación. Lo primero de todo será definir el material. En este caso, por ejemplo, le ponemos hierro de fundición. Aplicamos a un modelo, nos vamos a verificar propiedades, actualizamos, se nos actualiza la masa, todas las características. Bien. Volvemos a simulación y le damos a estudio nuevo. Aceptamos. Vamos a definir qué cuerpo de este fichero es el que vamos a someter a estudio. Podría ser que hubiera más cuerpos. Por lo tanto, definimos esta pieza, solo hay esta, por lo tanto, directamente la coge. A continuación, vamos a indicar qué cargas trabajan sobre esta pieza. Por ejemplo, podríamos suponer que esta pieza es el eje de una balanza. Aquí tendríamos un peso, el otro, y este es el centro de giro. Pues bien, vamos a aplicar una fuerza aquí. Por defecto nos la pone en la dirección del eje del cilindro, pero podemos decirle que le queremos dar las componentes. Por lo tanto, en Z le podemos dar, por ejemplo, pues 20 newtons, las unidades son milinewtons, por lo tanto, menos 20.000. En I0, intro, ya lo tenemos. Bien, vamos a aplicar exactamente la misma fuerza aquí. Menos 20.000, 0, intro. Bien, y como este cuerpo está en reposo y las fuerzas están equilibradas, aquí en medio lo que vamos a hacer es decirle que este punto está fijo. Por lo tanto, botón derecho para aceptar. Ya tenemos las condiciones de trabajo. Dos fuerzas en sus extremos y un empotramiento en el centro. Bien, una vez definidas todas las cargas, lo que hay que hacer es un mallado. Bien, el mallado consiste en pasar de un sistema de materia continua a una malla, una red, que simplifica el cálculo. Bien, tenemos varios tipos de mallado, más sencillo, por aquí, y veremos que podemos definir el tamaño de la malla. Cuanto más vasto sea el tamaño de la malla, los resultados serán menos fidedignos. Cuanto más fina sea la malla, más real será la simulación. Ahora, de momento, partimos de este valor que es bastante vasto. Por lo tanto, podemos simplemente mallar o mallar y luego hacer el cálculo, resolver. Por lo tanto, mallar y resolver. Este proceso puede tardar unos segundos, minutos o incluso horas, dependiendo de la geometría, de las dimensiones de la malla. Este caso es un caso sencillo, por lo tanto, rápidamente lo vamos a tener solucionado. Bien, lo que obtenemos es un modelo que visualmente hay una serie de degradados, de colores. Bien, estos colores lo que nos indican son las tensiones a la cual está trabajando material en cada zona. Las zonas rojas, como podemos ver, son las zonas de mayor tensión, por lo tanto son las que sufren más. Esta tensión es crítica, esto ya depende del tipo de material. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder interpretar estos resultados. Hay que entender cómo trabajan los materiales. Esto es una gráfica en la cual aquí tenemos la tensión a la cual está sometida un material y su deformación. Pues bien, a mayor tensión, mayor deformación. Y vemos que mantiene una dirección, una línea. Bien,
a partir de cierta tensión, vemos que ya no es proporcional a tanto esfuerzo, tanta deformación, sino que cuando alcanzamos esta tensión, el material empieza a fluir. Bien, lo que pase después no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros siempre es trabajar en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la zona llamada elástica. Significa que yo someto mi pieza a una fuerza, obtengo una deformación, pero en cuanto retiro la fuerza, la deformación desaparece. La pieza vuelve a su estado inicial. A partir de este punto, del límite de elasticidad, las deformaciones ya son permanentes. Por lo tanto, a nosotros nos interesa trabajar en esta zona de aquí. Y lo que nos da Solid Edge es siempre este valor. Y hay que mirar de estar alejado de este valor. Bien. El límite de elasticidad nos está diciendo que es 1,9 por 10 a la 5. Por lo tanto, aquí estoy por debajo. Las deformaciones que obtengo en esta zona son elásticas. Seguramente no conviene mucho acercarnos a este valor, estamos muy cerca. Nos interesaría seguramente trabajar por debajo. Pues bueno, tendríamos que o hacer la pieza más robusta o trabajar con cargas inferiores. Bien, podemos ver los resultados de cada uno de los puntos de la malla. Por ejemplo, me interesa este punto de aquí, saber su desplazamiento respecto a su posición original. Pues 2 por 10 a menos 6, por tanto, una deformación muy pequeña. Y también en Z, aquí, pues 0,26 milímetros de desplazamiento, o sea, muy poco. Y podríamos ir viendo todos los puntos que nos interesan, las deformaciones. Lógicamente, esta deformación que hemos visto no corresponde a la representación que tenemos aquí. Aquí existe una dramatización de cómo se deforma material. Bien, los resultados se pueden exportar a un fichero externo. Aquí tendremos el material, las características de este material, las cargas, las restricciones que hemos dado, información de la malla, de cuántos nodos tiene, y lo que nos interesa, desplazamientos, traslaciones, mínimas y máximas. La máxima, ya habíamos visto antes, es 0,258 milímetros. También tenemos los resultados de el punto menos tensionado y el punto que trabaja a mayor tensión. Y el factor de seguridad, que en otro tutorial hablaremos de él. Bien, podríamos ahora cerrar esta simulación y hacer una nueva simulación con las mismas cargas, pero con una malla mucho más fina. Veremos que tarda mucho más en mallar y resolver. Lo que nos interesará ver ahora es la diferencia de resultados entre un estudio y el otro, para poder evaluar si tenemos que hacer un estudio muy detallado, como es ahora el caso, o podemos trabajar con unos valores más a grosso modo. Bien, podemos ver que la malla es mucho más fina. Básicamente la gradación de colores es la misma, lógicamente. Vamos a hacer una exportación. Y vamos a comparar los resultados. Bien, resultados. Podemos ver
que en cuanto a la traslación, el resultado es exactamente el mismo. En cuanto a las tensiones, hay cierta variación en la tensión mínima, pero la máxima, que es de hecho la que nos interesa más, es un valor muy parecido. Factor de seguridad, de momento no lo trabajamos. Por lo tanto, en este caso, que es una pieza muy sencilla, no nos vale la pena hacer un estudio muy detallado. Esto puede variar cuando el modelo sea más complejo. Por ejemplo, abrimos esta maneta, que también la tenemos en el directorio de instalación. Tenemos el mismo material, por ejemplo. Haremos un estudio nuevo. Definimos que este es el cuerpo de estudio. Bien, esto es la maneta de una válvula de paso, por lo tanto, le diremos que esta zona de aquí permanece inmóvil y aplicaremos una fuerza lateral por esta zona. Por lo tanto, fijamos esta y esta cara. Botón derecho para aceptar. Y ahora aplicaremos una fuerza en estas tres caras. En dirección Y. Bien. En Y vamos a aplicar, por ejemplo, 100.000 newtons. 100 newtons. O sea, 100.000 milinewtons. Bien, es una carga uniformemente distribuida encima de estas caras. Bien, vamos a mallar. Vamos a empezar por un mallado vasto. El tetraedro de la malla hace 3 milímetros de lado, por lo tanto, mallar y resolver. Este modelo, al ser algo más complicado que el anterior, veremos que tarda bastante más cuando hagamos un estudio mucho más fino. Bien, bueno, en este caso podemos observar que hay unas zonas con tensiones máximas y concretamente estamos bastante alejados del límite de elasticidad. La tensión máxima es 2,6 por 10 a la 4 y el límite elástico es 2,6 por 10 a la 5. O sea, estamos en el orden de 10 veces menos. Como podemos observar, la reproducción de la malla respecto al modelo original, pues bueno, se más o menos adapta. Bien, vamos a hacer una exportación. Y ahora haremos otro estudio, en el cual, con las mismas condiciones, la malla la pondremos mucho más fina. Mallar y resolver. En este caso, sí que vamos a tardar bastante más que antes. Aceleraremos el proceso para no alargar más el tutorial. Bien, una vez acabado el proceso, en este caso ha tardado 9 minutos, o sea, la diferencia es muy considerable. Podemos ver una malla mucho más fina, muy fina. Y vamos a crear el informe para poder comparar con la otra simulación. Bien. En este caso, en cuanto a los desplazamientos, podemos observar que los valores son muy parecidos. Por lo tanto, de momento no habría diferencia. Las tensiones
las tensiones sí que difieren mucho, realmente casi el doble. Por lo tanto, podemos poner en valor la conveniencia de hacer un estudio más detallado o más vasto, en función también del propósito. Si simplemente interesa saber por dónde puede fallar una pieza, un análisis de este tipo puede ser suficiente. Si nos interesa realmente saber si las tensiones son lo suficientes como para que haya deformaciones permanentes o estemos muy cerca del límite elástico, pues tendríamos que tirar ya de este estudio. Bien, por último decir que este tipo de estudio es aplicable a materiales que tengan este tipo de comportamiento. Por ejemplo, materiales plásticos tienen otro comportamiento distinto. Los materiales que tienen este comportamiento acostumbran a ser los metales. Para plásticos, pues haremos otro tipo de estudio. Bien, y hasta aquí este tutorial.